Muy buenas noches y bienvenidos de nuevo al 44º ciclo de conferencias cofradieras de nuestra hermandad. Es para mí un inmenso placer el presentar a los señores Bazán y García. Hace más de un año esta Junta de Gobierno se puso en contacto con ellos para que nos ofreciesen un estudio de Nuestra Señora. Y ellos, como grandes profesionales que son, no dudaron y se pusieron a trabajar enseguida. Cuando comenzaron a analizar a nuestra madre y a su hijo, comenzó una amistad. Han sido muchos meses de trabajo, de largas noches de hablar y analizar todos los detalles de la conservación de ella. Pero desde el primer momento esta Junta de Gobierno sintió que ellos deberían de ser los que tocasen a nuestros sagrados titulares. La confianza que ofrecen, su indiscutible currículum y su sinceridad ante todo, hace de estos señores unos grandes profesionales y, lo más importante, unos grandes amigos. Cuando les pregunté quién sería el presentador de su conferencia, me dijisteis que el hermano mayor. Fue un orgullo muy grande para mí, primero por presentar a unos hermanos que han tocado a nuestra madre igual que si tocaran a la suya, y el cariño con que todo momento han realizado su trabajo. Hermano, no voy a extenderme mucho más. Hablar de su currículum es estar mucho, pero mucho tiempo hablando. Es muy grande lo que los avala. Por comentar algo, restauraron a nuestra Madre de la Esperanza de la Yedra, al Señor del Eceomo, al Paso de la Cena, los retablos de Santa María de Arcos de la Frontera, y ahora están trabajando con el grupo escultórico del Apostolado de la Catedral y el Pilato del Mayor Dolor. Esto es solo una pequeña introducción de sus trabajos. Y ahora que vuelvo a tener la oportunidad, muchas gracias a los dos por el cariño con que la habéis tratado a ella y a nosotros. Gracias por brindarnos vuestra amistad. Hermanos, gracias por vuestra atención. Y os dejo con quien durante el tiempo que nosotros la añoráramos, ellos la cuidaban. Paco García Brenes y Paco Bazán Franco. Lo hemos dividido en dos grandes capítulos. Uno primero sería lo que es todos los estudios previos, diagnosis, para establecer el estado de conservación, y un segundo bloque que sería la intervención propiamente dicha, que será mi compañero Paco el que la lleve a cabo. Primero me gustaría hacer una salvedad y una advertencia, ¿no? Las imágenes que vamos a ver son fotografías, como pueden comprender, que tienen un carácter eminentemente técnico. Es decir, vamos a ver las imágenes de los sagrados titulares desposeídas de sus aditamentos que les son propios, sus vestidos, sus coronas, etc., ¿no? Pero sí también quiero hacer notar que todas las imágenes se han tratado con el máximo respeto y por supuesto han sido consensuadas con la Junta de Gobierno, y nada más lejos, como puedan entender, de nuestra intención el ofender o herir la sensibilidad religiosa o estética de alguien. Dicho esto, vamos a comenzar el recorrido. Intentar resumir el trabajo que se ha llevado a cabo durante tantos meses, tantas operaciones como se han venido haciendo, tantos estudios, comprenderán que una conferencia de una hora es algo difícil, ¿no? De todas maneras hemos intentado agruparlo todo de una manera lo más didáctica posible, mediante bloques, de manera que podamos, sin hacer, digamos, un exceso de tecnicismo, con un lenguaje lo más llano posible, hacer llegar y mostrar a todos ustedes en qué ha consistido este trabajo. Para comenzar una reseña histórica de la imagen, vamos a centrarnos en qué tenemos, ¿no? Lo primero es que la imagen es una imagen firmada y fechada de Ramón Chavegui en Jerez en el año 1942. Esta imagen que realiza Chavegui, según un contrato que vemos aquí en este lado, lo realiza sobre el titular que ya existía de manos de Alfonso Gavino, que era una obra de 1925. Lo que hace es, según contrato, es arreglar Nuestra Señora titular, consistente en hacerle cuerpo nuevo de mayor tamaño y retoque y ampliación de la cara. Para esto usa y se sirve de la mascarilla que la adapta al nuevo cuerpo que va a llevar a cabo, que es el que actualmente tenemos. Bien. Los estudios previos son una serie bueno, fundamentalmente comenzamos siempre con lo que se ha visto, que es una breve reseña histórica. Se rastrean los archivos, se busca toda la documentación histórica que podamos tener, y a partir de esto empezamos a buscar la concomitancia que puede tener todo esto con los aspectos técnicos, y para ello acudimos a los estudios previos.
Estos estudios previos los he agrupado en dos grandes bloques. Uno es el que analiza el sistema constructivo y otros los estudios propiamente científicos que se realizan en laboratorio. El sistema constructivo normalmente lo que hacemos es que se analiza, se estudia a fondo todos los elementos que constituyen la obra de arte antes de empezar a intervenir sobre ella. Primero que tenemos que conocer de qué material está hecho, cómo están ordenados esos materiales y con qué intencionalidad. Y después, apoyándonos en los estudios científicos, podemos determinar ya aglutinantes, pigmentos, tipos de madera, etc. Esto lo iremos desgranando ahora poco a poco. Bien, el sistema constructivo. Nos encontramos una imagen que está viendo ustedes aquí a su derecha. Es una imagen evidentemente gráfica, es decir, no es un montaje informático, en ningún momento la imagen ha sido desmembrada, sino que se ha hecho una composición para que podamos ver que el embón principal es el bloque con que se forma el busto de la Virgen de las Angustias. Son 4 elementos verticales: una mascarilla, una tapadera de mascarilla, un cuerpo central y uno posterior. Aquí la podemos ver en perfil con mayor claridad, lo que es mascarilla, lo que es tapadera de mascarilla, lo que es el cuerpo central y el reverso. Todo esto son uniones vivas, que llamamos realizadas al hilo y reforzadas, como veremos más adelante, mediante un sistema de clavos. Bien, una vez conocido el sistema de ensamblaje de los materiales binarios, procedemos a los estudios científicos. Los estudios científicos han llevado toda esta serie de estudios aplicados a la imagen. Lo iremos desgranando uno a uno. En principio, unos análisis químicos mediante energía dispersiva para detectar los materiales que constituyen, la espectroscopía de infrarrojo, que es para ver los aglutinantes, cromatografía de gases para ver determinados aglutinantes, en fin, toda una serie de baterías de estudios que ahora iremos desgranando. En primer lugar, los análisis cualitativos de pigmentos. Eso se realiza mediante dispersión de rayos X. Lo que se hace es que se toma una micromuestra de la imagen y sobre esta se bombardea con dispersión de rayos X para obtener los compuestos químicos que componen los materiales. Aquí, por ejemplo, se han puesto dos gráficas de muestra, corresponden al sulfato cálcico y al albayalde, que es el blanco de plomo usado en las policromías. También, para determinar los aglutinantes, se recurre a la cromatografía de gases. Aquí tenemos dos en concreto, uno que corresponde al aceite de lino, que es el aglutinante principal de la policromía, y otro a la cola de origen animal. También llevamos a cabo un estudio microclimático en el habitáculo que ocupa la imagen habitualmente en su camarín. Y ahí se colocó un sensor que medía y registraba temperaturas y humedades relativas, y estuvo puesto desde el día 15 de marzo hasta el 11 de agosto. Con esto lo que obtenemos, a partir de unos niveles de alarma que se establecen para el determinado material que estamos tratando, en este caso es madera, un soporte lineario, unos valores máximos de alarma del 65% de humedad relativa y 24 grados de temperatura. Las mediciones que nos han arrojado el sensor en estos meses ha dado unos valores mínimos de humedad del 34%, que como vemos están muy por debajo de lo que son los valores adecuados para este tipo de soporte. Y también, de otra parte, aparecen los valores máximos, también superando los valores indicados para el soporte. Y el valor medio, sin embargo, se nos cifra en el 53%, es decir, no está demasiado alejado de lo que pudiera ser un valor óptimo, ¿no? Aquí llamar la atención simplemente las fluctuaciones, o sea, hay unos picos muy bajos y unos muy altos. Esto, como digo, puede ser en cierto modo más o menos aceptable. Sin embargo, en temperatura vemos que hay muchísima más variación. Tenemos valores mínimos del 17% y unos valores máximos del 31%, es decir, la fluctuación de temperatura es mucho mayor que la de humedad, estableciéndose el valor medio en 26%, que supera en 2 grados a los 24 adecuados. Es decir, el ambiente en el que está la imagen en cuanto a humedad podría ser más o menos aceptable, sin embargo la temperatura es un poco fluctuante y eso es algo que lógicamente veremos que ha ido influyendo en el estado de conservación de la imagen. Bien, otro estudio que se ha realizado es el estudio estratigráfico. El estudio estratigráfico, más que detectar el tipo de material que tienen, que ya lo hemos conocido a través de las espectrografías anteriores, lo que vemos es la distribución de estos materiales, cómo se están organizando mediante capas. Aquí se han tomado dos ejemplos de dos muestras
que aunque parezca que son aleatorias, los puntos de extracción están seleccionados con un determinado interés, y ahora os explico por qué. Esta muestra que correspondería a la pierna del Señor y esta que está tomada de la mascarilla de la Virgen. En esta primera muestra vemos un estratigrafado que podemos determinar como común, es decir, es una policromía donde aparece un primer estrato, que es este estrato blanco, más grueso, aglutinado con cola animal y soporte de yeso y carbonato cálcico. Esto es lo que conocemos con el nombre de aparejo. Sobre este aparece ya la policromía directamente, un aglutinante de aceite de oliva, una serie de blancos, tierra roja y tierra de sombra. Es decir, esto es lo que llamamos, hasta aquí no hay nada normal, esto es lo que llamamos una policromía al uso. Pero cuando llegamos a la muestra, al estudio estratigráfico de la mascarilla de la Virgen, vemos que las capas han aumentado. Vemos un primer estrato de aparejo, con yeso y cola animal, hasta aquí también algo habitual, este primer estrato. Y aparece un segundo estrato ya de policromía, con un aglutinante de aceite de lino y 3 capas de blanco. Estos blancos, lo que nos da la sensación y la idea es que, claro, la policromía anterior era muchísimo más clara. Aparte que se ha podido, como esto es digamos, un Picasso que hace el microscopio de barrido, puede que a lo mejor no haya podido una zona de color, había algo de color lógicamente, pero la mayoría y la mayor abundancia de pigmento es blanco. Hasta aquí también sería algo normal. O sea, aquí lo que tenemos es esa primera policromía que nosotros citamos como la de Alfonso Gabino en la mascarilla. Pero sobre esta encontramos un tercer estrato. Este estrato es un estrato ya con carácter repolicromador, es decir, es una segunda policromía. Y ahora veremos por qué. Está realizada con aceite de lino como aglutinante y pigmentos blancos y un colorante rojo y un colorante negro de carbón vegetal. Pero lo que nos da la pista de que es un repolicromado es que además presenta una protección, que es habitual en cualquier policromía cuando se terminada con resina de colofonia y cera de abeja. Con lo cual ya estamos viendo que sobre la primera policromía aparece una segunda policromía, que sería hasta aquí. Y sobre esta no queda ahí la cosa, sino que hay un cuarto estrato que correspondería a repintes. ¿Por qué repinte y no nueva policromía? Porque se ha detectado que estos están en zonas puntuales, es decir, no están cubriendo la totalidad de la imagen, sino que son en determinados puntos. Estos están realizados con aceite de lino como aglutinante, blancos, rojos, un orgánico y otro inorgánico. Entonces, ¿qué estamos viendo con este estudio estratigráfico? ¿Qué información nos da? Pues la primera información importante es que la mascarilla ha sufrido un repolicromado y varias intervenciones mediante repintes puntuales que se han realizado en ella, mientras que la imagen del Señor solo presenta una policromía. Aquí lo que traemos es el estudio realizado para detectar los materiales, o sea, el tipo de madera con que están hechas las imágenes, ¿no? Igualmente se toman con total intencionalidad los puntos de extracción. Se coge uno del cuerpo de la Virgen, uno del Señor y de nuevo uno de la mascarilla. Y aquí volvemos a encontrarnos la diferenciación técnica, es decir, la imagen de la Virgen, la imagen del Señor está realizada en pino, mientras que la mascarilla de la Virgen está realizada en cedro. Vemos que un mismo autor es muy difícil que use dos materiales diferentes para una misma imagen. Lo lógico sería o que hubiera sido todo cedro o que hubiera sido todo pino, con lo cual nos está también apoyando la teoría de que bueno, la mascarilla es la mascarilla que realizaría Gabino en el año 25. El estudio biológico se realizó porque se detectaron restos de carcoma, había serrín, es decir, un ataque vivo, xilófago, y una vez analizado este serrín, estos excrementos, se localizó la especie, era Novium puntatum, lo que llamamos carcoma muy común. Había muy pocos orificios de salida, pero los que había estaba aún activo. Bien. Otro material para nosotros fundamental a la hora de establecer el estado de conservación y los futuros tratamientos es el estudio científico a través de rayos X. A las sagradas imágenes se han realizado en total a la Virgen 9 placas radiográficas y al Señor 10. Aquí traigo una imagen frontal radiográfica donde vemos la ubicación de los ojos de la imagen. Lo traemos para destacar
que es de escuela andaluza porque la colocación de los ojos se ha realizado desde el reverso, no por el anverso, que sería una técnica genovesa o italiana muy propia de esta zona. Y entonces, como decimos, se ha colocado desde atrás. En la siguiente podemos verlo con mayor claridad. Aquí podemos ver la mascarilla, la tapadera por la que se ha podido introducir las órbitas oculares de cristal, y esta opacidad que vemos aquí es una opacidad radiográfica porque probablemente será cáñamo con albayalde, que es un compuesto realizado a partir de plomo, carbonato de plomo, entonces es radio opaco. Y sobre este vemos que se vuelve a ver el segundo embón y el tercero. Corrobora la teoría que teníamos al principio, que era elaborada a partir simplemente de la apreciación visual de que los elementos estaban abiertos, había ensambles que se marcaban, de que había efectivamente estos 4 elementos verticales pegados a arista viva, y ahora ya lo que tenemos, una información adicional, es que aparecen un total de 20 clavos para coger esto, más el tornillo de sujeción de la corona que presentaba. Bien, como conclusión, en el estudio científico radiográfico podemos determinar de nuevo lo que ya los análisis no habían determinado, es decir, que la mascarilla es de un material, es de una técnica de ejecución diferente que el resto del cuerpo, que es de Ramón Chavelli. ¿En qué lo podemos ver? Pues vemos la densidad de madera, vemos la beta de una madera de pino, claramente, mientras que desde la línea roja hacia acá es una madera mucho más densa sin ningún tipo de beta. Nos encontramos ya que es la madera de cedro. Después el sistema de sujeción son los clavos azules, son los que usa Gavino, son diferentes, como podemos ver, con los que usa Chavelli. No tienen cabeza, son clavos sin cabeza, mientras que los de Chavelli son puntillas de cabeza plana. Luego hay dos técnicas constructivas totalmente diferentes. Aquí Gavino, como vemos, la tapa la ha aplicado y recogido mediante 3 clavos y lo unió a arista viva para poder meter las órbitas. Y después, con estos 3 clavos fundamentalmente, Chavelli ancla la mascarilla al cuerpo que talla. Bien, otra información que nos aporta el estudio radiográfico es los sistemas de anclaje y unión entre las dos imágenes. Como sabemos, son 2 imágenes independientes, pero una serie de elementos que las unen, ¿no? En este caso, la mano, esta es una imagen que correspondería a la mano de la Virgen, que queda anclada en el Señor con un clavo fundamentalmente grandes dimensiones, es decir, tiene 7,5 centímetros, tenía 7,5 centímetros, y de diámetro 0,4. Mientras que en el regazo de la Virgen lo que aparece son unos clavos o pernos de forja que estaban introducidos desde arriba a masa y martillo, de una longitud de 24 centímetros y un diámetro de 15. Estos 2 sistemas son los que anclan una imagen del Señor a la de la Virgen. Bien, visto todos estos estudios, lo que vamos a determinar, una vez analizados los resultados, es cómo han afectado al estado de conservación de la imagen. Para ello hemos vuelto a distribuir en 2 grandes bloques lo que es el sistema estructural, es decir, lo que son los elementos sustentantes de soporte importante, y el elemento policromador, que es el que cubre a la imagen sobre la estructura lineal. Bien, la imagen del Señor presentaba una serie de daños, fundamentalmente a nivel de ensambles importantes. Había varias causas que barajamos. La primera es que es una imagen típica de posguerra, es decir, hay una carencia de materiales importantes, los materiales son de escasa calidad, porque eran momentos de carestía, fundamentalmente en España. Entonces se usan maderas, como digo, que probablemente no estuvieran todo lo curada que debieran. Después el sistema de ensamblaje que usa Chavelli es muy intrincado. Él, por ejemplo, hace uniones por cabeza. Todos sabemos que eso es un material que no puede pegar nunca, porque la unión de maderas por cabeza no pegan. Y después usa una cantidad de clavos, como veremos, que es excesiva, es decir, esta es la cantidad que, bueno, han salido y se han marcado en superficie por todas partes. ¿Por qué se han marcado en superficie? Fundamentalmente porque han aumentado de volumen. El óxido lo que hace es que aumenta de volumen el elemento metálico y va levantando como si fuera una especie de tapón todos los elementos de policromía que pueda tener sobre ellos. Entonces aparecen esta especie de círculos, que son las zonas donde están situados esos clavos
que están produciendo los daños. Aquí de nuevo podemos ver el movimiento de un ensamble por cabeza, un ensamble que es imposible de pegar, siempre estaría dando problemas, ¿no? Después aquí el uso, por ejemplo, de chuletas intermedias, volvemos a ver la salida de los clavos, que están dando y perturbando constantemente la superficie lisa de la imagen. Después aquí había un problema también importante en un elemento que es fundamental, es un elemento de sujeción, es la mano que ancla al Señor a la imagen de la Virgen, ¿no? Como podemos ver, estaba totalmente desprendida, aunque sabemos que tenía el clavo, que gracias a él se estaba sosteniendo, pero había rajado y partido la policromía en este punto de unión, ¿no? Aquí era el mismo caso, nos encontramos de nuevo el uso de los clavos en una situación, bueno, muy comprometida porque es una de las partes más sensibles de la imagen, como podemos ver, que es el rostro. Vemos que se produce el daño de la misma forma, la forma circular de tapón, por un aumento del volumen del material metálico. Después había una serie de movimientos de ensamblaje, probablemente por faltar el suficiente adhesivo o haber cristalizado el mismo, y por los movimientos propios de la imagen devocional, ¿no? Aquí, por ejemplo, la unión entre el cuerpo y la piedra tenía este tipo de roturas propias de unos movimientos de balanceo, ¿no? Aquí vemos un detalle del regazo de Nuestra Señora de las Angustias, donde vemos los dos pernos. Los dos pernos, que como dijimos son de grandes dimensiones, o eran de 24 centímetros, estaban incluidos a masa y martillo, o sea, encastrados directamente, no tenían un sistema de rosca o fijación, y estaban, bueno, ciertamente habían promovido roturas a lo largo de todos estos elementos de unión, que después veremos en los tratamientos que nos expondrá mi compañero, que han sido sujetados ya, y después que ya tienen una determinada holgura, hacer un material completamente ajeno, digamos, lo que es el perno metálico con la madera, y las fluctuaciones estaban ya en movimiento y el sistema era precario, lógicamente. Además, ¿esto que había producido? Pues que, como podemos ver en este detalle ya de policromía, una abrasión importante en lo que es la espalda del Señor. Aquí podemos ver la zona de entrada constante del perno en una y otra colocación. Después, aquí tampoco había ningún elemento metálico para recibir, de manera que evitase esta serie de daños o desgastes, que después ya veremos que se ha del mismo. Otro de los daños habituales en este tipo de imaginería, que es una imaginería, como todos sabemos, de culto, procesional, una función religiosa, pues claro, en la función de vestirla para los diferentes cultos y demás, pues los vestidores, con mayor o menor delicadeza, bueno, es casi inevitable que tropiecen con la policromía cuando están poniendo esa serie de auxiliares. Si no se corrigen estos daños o no se protegen, lo normal es que ya no solo afecten, como aquí se puede ver, al aparejo, ya levantado la policromía, estamos viendo la capa blanca del aparejo, sino que incluso ya empieza a desgarrarse lo que es el soporte lignario, la madera en sí. Esto también estaba en la cabeza de la Virgen, sobre todo en la zona de las sienes, una zona muy habitual de colocación de alfileres. Otro de los daños importantes en la policromía de la cara de Nuestra de las Angustias eran las exfoliaciones, ¿no? Había zonas de levantamiento, sobre todo debajo de los párpados y en otras más que veremos más adelante, producidas sobre todo por la falta de adhesión entre capas, y que había zonas de repinte, como vimos, puntuales, que podían estar en un momento dado haciendo tensión sobre las capas inferiores más antiguas. Aquí también vemos un detalle de las lágrimas, que estaban rebosadas de adhesivo, el adhesivo había sobrepasado la zona de unión y había degenerado ya incluso amarillando. Esto sería un detalle en luz rasante macro de la frente, donde también vemos los levantamientos mediante exfoliaciones que se pueden ver en todo lo que es frente y el tabique de la nariz. Las abrasiones y los arañazos también propios del culto que reciben y del rozamiento de una y otra vez de los vestidos. Vemos aquí, por ejemplo, en este brazo del Señor, que incluso ya la policromía se ha perdido y ha dejado en evidencia lo que es el estuco, el aparejo de preparación, y algunas zonas ya que empieza a asomar del soporte de madera. Otro tipo de abrasiones también por el uso
es esta, que es la parte de debajo de la axila del señor, y esta es la punta de los dedos, que son zonas muy sobresalientes donde el daño es prácticamente el roce constante, ¿no? Esta imagen la traemos para demostrar lo que comentamos en el principio, de que hay unas intervenciones posteriores, es decir, hay una serie de repintes. En este caso son le hemos llamado recreaciones cromáticas, en tanto en cuanto que aquí podemos ver que la ceja, esta zona de la ceja, ha sido reconstruida con afán recreacionista, intentando pintar pegadas, mientras que la ceja original es mucho más compacta, no es igual. Entonces aquí se ha intentado recrear un poco. Este es otro repinte, y podemos ver perfectamente con claridad la policromía original mucho más clara y la zona mucho más amarilla, que sería toda esta zona alta. Es una zona de repinte que normalmente lo que es, al no usarse unos materiales adecuados, oxidan y cambian de tono. En su día, cuando se pusieron, seguramente serían de tono muy similar al original, pero con el tiempo se alteran y terminan amarillando. Aquí un detalle del repolicromado, por ejemplo, en una de las manos podemos ver los dos niveles de policromía con claridad, una primera policromía aquí debajo y una segunda rosácea. Y hay zonas de levantamiento y pérdida que las que nos han puesto en evidencia ese repolicromado también. Esta fotografía la traemos para ver cómo influye la devoción que se tiene en una imagen en su conservación. Aquí podemos ver este detalle macro de la llaga del Señor, cómo se ha ido desgastando en todos sus puntos más sobresalientes, aquí, por el roce continuado del beso, el pañuelo que limpia y demás. Y además también lo traigo para hacer notar las pátinas que tenía aplicadas sobre la imagen del Señor. Sobre todo eran unas pátinas muy oscuras que daban un aspecto casi pétreo a la imagen, excesivo, y que estaban normalmente localizadas en los valles de la forma de la imagen. Bueno, pues con todo esto, digamos, teníamos una información a nivel de recogida de documentación histórica, tenemos una información corroborada técnica de materiales que corresponden con esa documentación histórica, donde podemos determinar perfectamente las intervenciones tanto de Chabeli como la imagen, la parte que es de Gavino, y el estado de conservación que teníamos ya de la imagen. Con esto pudimos establecer una memoria donde se podía determinar con exactitud ya los tratamientos de restauración a aplicar. Cada uno de estos años, ahora mi compañero Paco irá explicando, se irá dando una respuesta y se verá el tratamiento que se ha ido aplicando y los resultados que se han obtenido. Nada más, ahora Paco explicará el tratamiento. Muchas gracias. Buenas noches. Evidentemente queda claro que la imagen estaba muy mal, tanto a nivel estructural como a nivel de policromía, con intervenciones posteriores, una imagen muy intervenida, y también fue determinante para decidir los tratamientos, como bien sabe la Junta de Gobierno y Fran al frente. Pues fueron momentos decisivos, sobre todo saber qué se iba a hacer con respecto a la situación estructural, esas carencias a las que hacía mención mi compañero, carencias en cierto sentido técnicas en cierta medida, y también los materiales de escasa calidad que empleó Chabeli, tanto en el Cristo como en prácticamente todo lo que es el cuerpo de la señora. Ante esa situación solo cabía actuar, hacerlo con criterios científicos, con una buena metodología y por supuesto apoyándonos en todos estos datos, en todos estos estudios previos que se habían hecho, para no, digamos, tomar decisiones rápidas que a posteriori podían ser contraproducentes. En este sentido, pues siempre nos gusta, antes de entrar en materia, para que el público, ¿no?, pues, os hagáis idea de la metodología, las distintas fases que se han aplicado. Fundamentalmente, los tratamientos siempre procuramos que los materiales siempre estén testados
con una comprobada eficacia para que luego el comportamiento a lo largo del tiempo y en las constantes en las que esté expuesta la imagen, pues se conserve pues lo mejor posible, tanto a nivel interno como a nivel externo, es decir, barnices, colores, pigmentos, es decir, en ese sentido. Luego, fundamentalmente, que eso se nos marcó a fuego desde que estuvimos en la facultad, es el respeto máximo por el original. A nadie escapa que la restauración hoy día no puede ser algo artesanal, sino que tiene que ser una cosa apoyada, digamos, unos métodos con criterios científicos. No puede ser algo exclusivamente visto o no sea aplicado desde el punto de vista estético. Y después, como he dicho, pues que los materiales estén el comportamiento que no sea contraproducente. Las fases, entonces, en base a cómo estaba la imagen, fundamentalmente era primero una fijación de todos los estratos para que pudiésemos manipular ya la imagen conforme al tratamiento, las distintas fases y procesos, para poder afrontar lo que es la consolidación estructural, la limpieza, muy importante, una fase muy delicada, sobre todo en las imágenes devocionales, porque todos sabemos que es un proceso clave, entendemos nosotros, porque puede alterar notablemente la imagen que se tiene de la talla, de la policromía. Se puede alterar la textura, se puede alterar el color, y es un momento muy delicado y hay que hacerlo de una manera muy controlada. Después la reintegración, exclusivamente que se hace sobre las zonas de pérdidas, nunca con carácter recreacionista o imitando, digamos, el original, o superponiendo distintas capas para enmascarar porque no se logra dar con el color, sino exclusivamente ciñéndonos con criterios, en este caso que serían miméticos, en base a todas las digamos, publicaciones, cartas y documentos que hoy día todos los organismos internacionales y nacionales pues están marcando al respecto. Es decir, que todas las reintegraciones a nivel devocional deben de ser, en la medida posible, miméticas, para que no altere, sobre todo a los fieles, lo que es el recogimiento en el momento de oración ante su imagen. Siempre, por supuesto, recogiendo con documentación gráfica y una documentación, por supuesto, por escrita, de todo lo que se le va haciendo a la pieza, a la obra. En este caso también a nivel estructural, pues hubo, por la situación de la técnica constructiva de Chabeli, que como hemos podido ver, pues empleaba muchísimo los ensambles por testa, por cabeza, con lo cual que tenía que emplear, al no tener elementos de sujeción interno como espigas y tal, él tenía que abusar de los clavos. Al abusar de los clavos, estaban rompiendo, como hemos podido ver en las fotografías anteriores, la policromía de una manera muy alarmante y en zonas muy nobles, como se ha podido ver, tanto en el rostro de la mascarilla de la Virgen, como en muchísimas zonas del cuerpo del Señor. Con lo cual había que detectar la situación para poder luego ser extraídos y posteriormente ser sustituidos por espigas. Con respecto a la limpieza, no existe ese producto mágico que todo el mundo piensa, que el restaurador llega y hace una limpieza sobre una imagen y ese mismo producto se utiliza sobre la siguiente, y así es digamos, como un elemento, un producto mágico que tenemos en el taller, sino que es algo muy complejo, un proceso complejo que se tarda muchísimo tiempo, que hay que dedicarle digamos eso, el tiempo adecuado para no meter la pata. Tenemos entonces que estamos manejando disolventes que entonces pueden, mal utilizados, mal empleados, pueden ocasionar un daño irreparable sobre la policromía, sobre la capa superficial, lo que es el barniz. Entonces hay que hacer una serie de pruebas con distintas soluciones en el cual nosotros damos con la proporción idónea y la más adecuada, y que además no altere la superficie policromía. En fin, pues dicho un poco esto a modo introductorio, entramos directamente ya en lo que es el proceso de restauración. Todos hemos visto, pues, a lo que me refiero, clavos en superficie, como vemos aquí en la zona del rostro de la Virgen,
la mano de sujeción que servía de anclaje para evitar que el señor pueda desplazarse. En esta mano vemos también, o sea, muchísimos ejemplos de la situación precaria que tenía a nivel estructural la imagen. Para poder entonces iniciar lo que es la restauración, se hizo una primera fijación de las zonas sobre las cuales íbamos a trabajar para evitar que se pudiesen perder ni el mínimo ni la mínima proporción de policromía. Esto se utiliza con una serie de colas, con una serie de aditivos que se colocan con un papel especial y posteriormente eso se va haciendo que penetre en los distintos estratos desde la superficie más exterior hasta que va penetrando hacia lo que es la preparación. Posteriormente volvimos a hacer una segunda tanda de radiografía para tener localizados todos estos clavos que estaban provocando un daño extremo y que además eso iba a hacer un proceso que iba a ir avanzando y con lo cual se iban a ir marcando en un futuro muchísimos más clavos de los que ahora mismo había en superficie, hasta terminar rompiendo por muchísimas zonas. ¿Qué es lo que pasaba? Pues en la radiografía vemos perfectamente cómo los clavos están a escasos milímetros, ni siquiera centímetros de la superficie de la policromía. Con lo cual ahora, claro, con las distintas contracciones, dilataciones del movimiento que tiene la madera, pues lógicamente este clavo iba moviendo hasta que la propia incluso oxidación, como ha comentado anteriormente Paco, hace un aumento de volumen y tiende a expulsar la capa de preparación y de policromía como era en este caso. Aquí vemos perfectamente un detalle del hombro izquierdo de la imagen del Señor con una chuleta intermedia que está aquí marcada a la derecha con estas líneas verdes. Son ensambles por cabeza sin ningún elemento interno de sujeción, por lo cual tuvo que emplear esta cantidad extrema, realmente extrema de clavos, con lo cual da muy a las claras la manera de trabajar de Chabeli. En el brazo que anteriormente habíamos visto que se había marcado también, pues vemos perfectamente el mismo caso, ensamble por cabeza. En este caso no solamente empleó clavos, sino tornillería también insertada desde el exterior y clavos de gran formato al cual le habían cortado la cabeza. Incluso no sé si se percibirá desde la imagen que ustedes tienen, aquí en la pantalla se ve muy bien, en las zonas próximas a las cabezas se ve perfectamente el cambio de densidad en donde vemos la zona de ópera donde ha roto, digamos, el clavo por el movimiento superficial. En otra zona muy importante también de la imagen, como es el hombro derecho del brazo del Señor, entonces vemos cómo se le había insertado un tornillo de gran formato, pero que solo había cogido de las tres piezas que vemos aquí separadas con estas líneas verdes, solo había cogido lo que es brazo y la primera zona del hombro, pero no había cogido la zona del torso, con lo cual no era funcional y exclusivamente había zonas, digamos, cogidos, sujetadas con clavos de escasa entidad, como estos que estamos viendo aquí. Pues visto esta situación, no tuvimos más remedio pues que reunirnos con la Junta de Gobierno. En su momento también pues, se le explicó a la comisión que se creó para lo que ha sido la intervención de la imagen. Y entonces recomendar la extracción no de todos los clavos, porque sería imposible. Han visto ustedes la cantidad de clavos que hay empleados en el interior y estaríamos ocasionando incluso un daño innecesario. Pero sí todos aquellos clavos que estaban en zonas nobles, en zonas muy visibles de la imagen y que sabíamos que el comportamiento que ya tenían, que ya se venía desarrollando, iba a derivar en posteriores daños muchísimo mayores y ya muy visibles, inadmisibles a nuestro entender en una imagen de carácter devocional. El proceso se inició una vez ya se hizo la fijación, que ya podíamos manipular la imagen con totales garantías, que no podía haber en estas manipulaciones ocasionarse pérdidas de policromía ni abrasiones de ningún tipo. Fue extraer las distintas lágrimas para ubicarlas en su momento en condiciones. Esto también nos permitió en su momento pues, eliminar
todos los adhesivos que reiteradamente se habían ido superponiendo sobre el rostro de la Virgen. Aquí vemos incluso cambios de ubicación en las lágrimas. Otro elemento que también pues, se consensuó con la hermandad, pues, que debería ser extraído, es este elemento metálico destinado a la colocación de pendientes. Es un elemento no original y que era innecesario, no era un aditamento necesario para, digamos, la estética o la buena conservación de la imagen, con lo cual se recomendó extraerlo y así se hizo. Otro elemento que no era el más adecuado, que era el sistema antiguo que tenía para la sujeción de la corona, era una serie de tornillos y clavos soldados que estaban muy oxidados y estaba ya ocasionando una serie de daños en la zona de anclaje en la Virgen, con lo cual se estimó que también lo más oportuno y lo más adecuado era retirarlo para colocarle posteriormente uno ya de acero inoxidable, que además permite que no sobresalga ningún elemento a nivel de la superficie de lo que es la cabeza, como en este caso ocasionaba, sino que es un elemento, una parte se inserta en el interior del busto, de la cabeza, y un perno roscado que puede penetrar y extraerse según las necesidades del vestidor o del mayordomía. El anclaje que antes se ha podido comprobar en el regazo de la Virgen, pues estaba ocasionando una serie de daños tremendos en la zona del mismo, con una serie de grietas, una separación de piezas de casi unos 5 milímetros en algunas zonas. La mayoría de estas zonas pues estaban con muchísimos desajustes. Ya ni siquiera la cola interior que había empleado el autor pues servía para mantener estable las distintas piezas que tenían unidas, y por supuesto era inviable mantener, después de una restauración con todos los medios que hoy día tenemos, pues mantener estos pernos como sistema de anclaje. Ya hemos visto que movían, que tenían holgura, que provocaban unos daños tremendos en el torso de la imagen del Señor, con muchísimos golpes, con muchísimas pérdidas y desgastes incluso en la madera. Una fase muy delicada, como he hecho referencia, para la extracción de clavos, pero era ineludible, no había otra manera de restañar esos daños, porque si nosotros no hubiésemos extraído estos clavos, probablemente se hubiera enmascarado, pero hubiera durado 1 o 2 años, incluso menos, y posteriormente, con el movimiento de la madera y de los clavos, volverían a aparecer las cabezas, las roturas, con lo cual pues se decidió acertadamente eliminar los clavos, con lo cual, lógicamente, todas las zonas, como vemos, adyacentes a la zona donde se va a hacer la operación, se habían fijado y protegido previamente. Se han eliminado 47 elementos metálicos, aparte de los elementos de los pernos grandes, pernos de 24 centímetros que anteriormente he hecho referencia. Asimismo, el brazo izquierdo del Señor, que presentaba pues un desajuste importante de la zona del paño de pureza, tenía una grieta ya visible a simple vista, tenía incluso movimiento y ya incluso tenía un ligero desplazamiento hacia el exterior, con lo cual atajar este problema con paños calientes también, al igual que con el problema de los clavos, hubiese sido realmente un proceso, o sea, un tratamiento que no hubiera durado mucho, con lo cual nosotros pues estimamos que era conveniente pues desensamblar algunas piezas, en este caso pues en lo que es el brazo, la mano de la imagen del Señor, para posteriormente ubicarla con totales garantías de futuro. Aquí vemos otro detalle del reverso de la imagen del Señor, que también presentaba, como hemos visto en las fotografías previas del estado de conservación, grietas, movimientos de ensamble y tal. En este caso hay una zona muy prominente que por el roce, la cristalización de las colas que se emplearon para
la realización de la imagen, pues habían, como he dicho, cristalizado. La cola del adhesivo, cuando cristaliza, pierde su función adhesiva, con lo cual las distintas piezas pues pierden, digamos, sujeción y terminan por desprenderse. Pues antes de que esto se pudiese desprender, incluso en una salida profesional o en cualquier manipulación, trasladando la imagen a lo que es el paso o a la colocación de la imagen mientras se viste, pues creímos también oportuno pues ya consolidar plenamente todo lo que era la estructura. Este era pues otro momento también muy delicado de la intervención, porque había que extraer lo que es la mano derecha de la Virgen, pero técnicamente fue bastante complejo, porque la mano fue colocada previamente al brazo derecho del Señor. Si no, era imposible haberle colocado la espiga, o sea, perdón, el tornillo que tenía aquí y clavos que tenía de sujeción. Tenía muchísimo movimiento, como mi compañero ya ha explicado previamente. Es el único anclaje realmente que ofrece garantías para evitar que el Señor tenga movimiento sobre el regazo de la Virgen. Técnicamente se barajó incluso, bueno, pues se hicieron comentarios de colocar ya la mano sobre la Señora, sobre la Virgen, ya como normalmente está, ¿no?, en las distintas articulaciones, pero claro, era el único sistema de anclaje que tenía, con lo cual no se podía eliminar. Respetando el sistema original, se decidió su eliminación, o sea, extraer lo que es la mano, consolidarla, limpiar y volver a reubicar también en su posición original. Aquí vemos distintos detalles, aquí vemos la zona, una vez ya se ha extraído, vemos el orificio del gran elemento metálico que tenía de sujeción, que a pesar de que era de gran tamaño, pues ya tenía muchísimo movimiento. Aquí vemos también, igual, el proceso, lo que es la metodología, pues se ha fijado la zona donde se va a manipular, que puede recibir algún tipo de daño durante las operaciones de extracción de la mano, y con este puede quedar perfectamente protegido. Una vez se extrajeron los clavos, evidentemente no se podía dejar sin restituir esa zona con un sistema de fijación que tuviese las suficientes garantías. Entonces, en todas estas zonas, marcadas con los papeles, como vemos, aquí vemos también la grieta que fue inyectada, pues se colocaron espigas de dureza adecuada para que la zona de oquedad que queda después de haber extraído el clavo, pues digamos, pudiese atravesar, penetrar a la suficiente profundidad para ensamblar perfectamente, fijar y armar todas las distintas piezas que estaban uniendo, y para evitar que en un futuro, con las contracciones y dilataciones de lo que es la madera, pueda volver a aparecer también zonas indeseables, partidas en superficie, con la rotura y tal. Entonces se le dejó una cámara de aire, se ha dejado una cámara de aire, es decir, la espiga penetra muy por debajo de la superficie de la policromía para que pueda perfectamente mover en el sentido longitudinal de la espiga sobre la pieza, pero siempre sin romper la superficie de la policromía. Esta es una operación, como se pueden ustedes suponer, muy delicada. Estábamos trabajando pues en la superficie de la mascarilla. Los que somos cofrades, además, sabemos que una dolorosa lo es todo rostro y manos. Una alteración del rostro en la policromía, una colocación extraña de una pestaña, la colocación, el movimiento a lo mejor de mover, ¿no?, lo que son las lágrimas, pues nos altera totalmente, notablemente, lo que es la percepción que todos tenemos de nuestra imagen. En este caso, pues ha sido igualmente que con todo, pues muy respetuoso. No hubo más remedio porque era ya muy evidente los dos clavos que estaban en ambos perfiles de la dolorosa, de la Virgen, y no hubo más remedio que optar por sacar, para también restituirlo con espigas, como estamos viendo. Hemos procurado, como ya dijo Paco, emplear fotografías lo más delicadamente posible para que no sean
causen alarma. En el caso de lo que es también el regazo de la imagen de la Virgen, pues también, una vez se extrajeron los clavos, pues también se restañaron grietas, que son las que previamente se había visto que todo el movimiento de la imagen sobre la superficie del regazo pues había provocado constantes tensiones que habían derivado en grietas incontroladas donde habían marcado los distintos ensambles que también en esta fase pues también ha sido inyectado, ha sido restañado todo lo que son las grietas. En este caso, estas espigas, estas grandes espigas, no corresponden a zonas de extracción de clavos, sino que viendo el sistema tan precario de ensamble que tenía esta zona y las tensiones que en un futuro tiene siempre las sobrecargas en las salidas procesionales, pues optamos pues con darle un refuerzo estructural a base de estas grandes 4 espigas y a su vez en la base también de la piana de la Virgen. En otras zonas el restañado de grietas no ha sido exclusivamente con resina sintética, digamos, inyectada, sino que la abertura que tenían las grietas hicieron necesario pues hacer la colocación de una serie de chislatas de madera. Se ha elegido una serie de las zonas donde podía tener más movimiento por la propia separación. La madera también que se ha empleado es una madera que permite la contracción y la dilatación, es decir, no son maderas duras sino maderas blandas que permite la absorción y el movimiento entre las piezas originales para evitar que en un futuro vuelvan a aparecer. Aquí vemos distintas fases del proceso. En este caso ya es la colocación del nuevo sistema que se diseñó expresamente para el nuevo anclaje del Cristo a la Virgen. Son 2 piezas de cera que la tenemos aquí abajo, una pieza, inferior con rosca madera exterior, que penetra en lo que es el regazo y queda enrasado en superficie, que correspondería a esta, que penetraría, y después esta que rosca en superficie y permite que se pueda, sacar en algunos momentos porque la hermandad así lo requiera, con lo cual estéticamente no siempre tienen que estar esos pernos en superficie que son muy antiestéticos. El reverso del Señor, lógicamente, tenía que estar protegido también, para evitar la holgura, los golpes y toda esa serie de daños que se habían originado no solamente en la superficie polícroma, sino también en la madera. Pues nosotros, aprovechando ya esas hendiduras que tenían, se ha colocado esta pieza en el reverso que tiene mayor holgura que el perno de acero que digamos que se coloca sobre el Señor. Sobre esta pieza penetraría el elemento vertical que tiene la Virgen sobre el regazo, con lo cual queda anclado. Ya esto una vez se ha colocado, quedan así, como estamos viendo en el reverso, buscando siempre además la misma inclinación que tenían los elementos originales. Y una vez ya, uno de los momentos también importantes era que la imagen del Señor no perdiese la inclinación y la propia posición original que tenía, que como se ve perfectamente, pues se ha buscado la misma posición, respetando el original. Con respecto al sistema de sujeción de la corona, pues también, pues como se vio en las distintas fotografías del proceso, pues se ve cómo se extrajo al principio ese perno ya muy oxidado, y en este caso pues se le ha colocado este elemento que está ahora mismo a medio insertar, que correspondería a esta pieza que vemos aquí abajo. Luego esto vendría en lo que es el perno roscado de métrica exterior e interior esta pieza, y luego tiene una palometa normal también en acero para que el apriete sea sencillo. Este elemento se puede ahora extraer, que antes quedaba siempre al exterior y era muy antiestético, y ahora se puede sacar según la longitud que sea necesario para la corona que en ese momento se esté empleando. Como ya vimos, aunque el ataque que ahora mismo tiene
a nivel biológico de insectos xilófagos, pues muy puntual, solo afecta hasta este momento en zonas de la peana y algunas zonas muy puntuales del torso de la imagen de la dolorosa. Pues se ha inyectado, se le ha hecho bastante, digamos, en distintas fases, varios procesos de choque. Posteriormente sería conveniente, que es una cosa que ya lo hemos hablado con la Junta de Gobierno, sería conveniente someterla también a un futuro tratamiento para que tener todas las garantías de que es lo más eficaz. Con respecto a la limpieza físico-química, pues como expliqué al principio, no nos lanzamos de nuevas con cualquier mezcla y cualquier producto, sino que se hacen distintos ensayos, distintas pruebas sobre la superficie, hasta dar con la que nosotros entendemos como la más idónea. Siempre se hace sobre zonas que no sean muy visibles, evitando la medida de lo posible, pero siempre también hay que tener en cuenta que tenemos también que ver el comportamiento y el resultado que da según en base a la suciedad que tiene depositada en superficie, al tipo de barniz, a las pátinas, que en este caso pues tenía muchísimas pátinas, tenía muchísimos repintes, porque claro, se había intentado enmascarar, ocultar de manera o con procedimiento poco ortodoxo, por así decirlo, estos daños que habían ido apareciendo reiteradamente, con lo cual había sido objeto pues, de bastantes intervenciones a nivel de repintes. Se hicieron también una serie de pruebas, de catas en distintas zonas para ver realmente si debajo, como ya sabíamos por las pruebas, los ensayos previos, las pruebas que se hicieron mediante estratigrafías y analíticas, sabíamos que estaba repintada, que tenía, como ha explicado Paco anteriormente, pues no se podía aprovechar la ocasión y ver el estado de conservación y la calidad de esa policromía. Se hicieron, como digo, una serie de catas, se ve como perfectamente, por ejemplo aquí, que no corresponde al nivel de lo que es la zona de tránsito entre lo que es carnadura y cabello, aquí igual, en la zona de la frente, pero pudimos comprobar que la coloración no corresponde, no es uniforme, no corresponde lo mismo a lo que vemos en la mascarilla con lo que vemos en la zona posterior. Con lo cual nosotros entendíamos que era muy arriesgado eliminar la policromía actual, sabiendo que la policromía subyacente no era uniforme y que además era muy oscura, con daños, que ya se veía que tenía muchísimos daños, que tenía pérdidas, y estimamos que lo más conveniente era mantener la policromía que tenía, era lo más sensato. No siempre porque haya una imagen esté repintada es conveniente o lo más aconsejable es recuperar la policromía, puesto que si el porcentaje de original que hay debajo nos encontramos está en muy mal estado, nosotros al fin y al cabo estaríamos prácticamente repintando, o si no repintando, que no es la palabra más adecuada, sí alterando, idealizando lo que hay debajo. En este caso también teniendo en cuenta que es una dolorosa, que cambiaría muchísimo la tonalidad, la que tenemos aquí es muy oscura en concreto, esta probablemente corresponde a la de Chabeli y que es muy característico de su policromía. Alteraría muchísimo y nosotros pues aconsejamos no levantarlo, y así lo hicimos. En otras zonas, a pesar de que la imagen del Señor no ha cambiado mucho con respecto a lo que tenemos en nuestra memoria, ¿no?, de lo que era la policromía del Señor, aquí se ve, ¿no?, que una limpieza, evidentemente, cuando se están eliminando las capas de grasas, lo que es los repintes, los barnices que han ido oxidando con el tiempo, que al envejecer lógicamente también oscurecen, pues se ha ido haciendo la limpieza, pero dejando siempre una textura agradable y que para no dejar, digamos, con una limpieza excesiva lo que es la superficie polícroma. Aquí vemos otra fase, en otra zona, quedan mucho más agradables que digamos, aspecto pétreo, como antes y acertadamente ha comentado Paco.
Aquí vemos otros detalles, la zona del hombro, donde prácticamente apenas era perceptible incluso la sangre, la zona de textura. Y hay igual en reverso, porque también hay que aclarar que una vez empezamos a someter la imagen a la limpieza, pudimos comprobar que el señor no tenía una superficie, digamos, cubriente uniforme. Chabeli se había esmerado en todo lo que era visible, pero lo que quedaba oculto en el regazo o digamos, la zona de contacto con la imagen de la Virgen se había esmerado menos, y prácticamente era una policromía muy transparente, y casi en muchas zonas dejaba de ver incluso la propia preparación. Aquí vemos ya ambas imágenes después de la limpieza. En la fase de estuco, exclusivamente lo que es la pasta de aparejo se coloca en las zonas de pérdida o donde se han extraído previamente los clavos. En este caso sería aquí y aquí en la dolorosa, y aquí en lo que es la imagen del Señor. Y luego ya procedimos a la reintegración cromática, que como he dicho, nada recreativa, exclusivamente se ciñe las zonas de pérdida, es muy respetuosa con la imagen. Aquí traemos también dos imágenes también que, bueno, que llaman la atención, y es que la hermandad, pues, como sistema preventivo, pues ha adoptado unos sistemas muy convenientes. Si todas las imágenes lo tuvieran, pues se protegería muchísimo lo que son las policromías. En este caso, si recordamos las imágenes que hemos visto al principio de cómo estaba la zona de la cabeza, los perfiles de la imagen, la zona de las sienes, el cuello y lo que son los hombros, que son las zonas que normalmente más sufren con las dolorosas, en este caso, una vez se ha adoptado, se le ha colocado el peto de cuero y esta zona de protección en la cabeza, pues se impide ya que esto en un futuro pueda ocurrir. Asimismo, se ha colocado en la zona intermedia entre lo que es el regazo y el Señor. Y este elemento también es muy interesante, que se ha hecho ex profeso después de la restauración, y permite, hasta este momento, cuando la imagen de la Virgen se estaba vistiendo, alguien tenía que tener en sus faldas pues la imagen del Señor. En este caso, una vez se ha hecho ya este artilugio, pues perfectamente la imagen del Señor, pues digamos, se coloca con garantía y no está, digamos, proclive a sufrir algún daño de tipo accidental. Es muy importante no solo la conservación, sino también la preservación. Y a partir de ahora, pues van ustedes a ver pues una serie de imágenes, de la imagen ya, o sea, lo que es la talla, ambas tallas ya finalizadas, la que vemos perfectamente porque se han restituido las zonas de extracción de clavos, no se aprecian para nada. Evidentemente la policromía de la señora pues tiene muchísimo más transparencia, es mucho más agradable, después de haber eliminado los barnices, las pátinas, ese repinte tan feo que tenía, que la fotografía se veía perfectamente que no era uniforme, que afectaba sobre todo a la zona de los ojos, de la zona de las mejillas, y ha quedado mucho más uniforme y más bonita. Y por mi parte, pues nada más agradecer su asistencia, el trato que la hermandad ha tenido en todo momento con nosotros, que ha sido exquisito, no solamente ellos, sino la propia comisión, el interés que hemos podido
comprobarlo día a día, de llamadas, de estar aquí con nosotros, de interesarse conforme se iba desarrollando lo que es el proceso de restauración, que a nosotros la verdad pues ese interés nos lo han trasladado y para nosotros ha sido muy ilusionante poder haber intervenido sobre vuestros titulares. También, aunque en este caso pues la charla pues solamente hacía alusión a lo que ha sido la intervención sobre la imagen, no quiero olvidar pues al equipo que ha intervenido en la peana, a Daniel Daza, a Cristina Espejo y a Pepa Segura, que la verdad que han hecho también un trabajo maravilloso y yo creo que es el colofón, ¿no?, pues de cómo ha quedado lo que es la imagen y su presentación estética. Por mi parte nada más, muchas gracias. Por mi parte, si quieren hacer alguna pregunta, estamos dispuestos para contestar. Estamos a vuestro servicio. Por mi parte, yo me doy un poco de amor porque estoy completamente seguro. Bueno, pues creo que ha quedado demostrado ya con la intervención de los Pacos cómo se encontraba nuestras imágenes, ¿no? Como comentamos en el Cabildo para los que asistieron, nosotros perfectamente la Junta de Gobierno y la Comisión sabían cómo estaban y fue lo que se comentó, que no estaba en el mejor estado que podía estar. Después de la intervención pues lo pudimos comprobar en septiembre, lo comprobamos día a día, tenemos a la señora como tiene que estar y como debería haber estado siempre. Muchas gracias a los dos otra vez por el cariño con que la habéis tratado y cómo habéis trabajado con ella. Y como es habitual en esta casa, aunque sabemos que tenéis ya a la señora, pues esta vez no queríamos que tuviese la señora, queríamos que tuviese algo un poquito más, queríamos que tuviese el grabado más antiguo que tenemos actualmente en la hermandad con ella, para que lo tengáis siempre en vuestra casa. Y ahora vamos a pasar un minutito, antes de pasar al bar a tomar un jerez de honor y unas tapitas, vamos ya a la sala de Cabildo Oficiales, a la sala de Junta, porque tenemos una sorpresa a la Junta de Gobierno para todos, ¿no? Si nos importa, pues nos dirigimos a